No sé si se dieron cuenta de que la primera parte, toda la primera parte de este Evangelio, está dominada por una pregunta. Juan el Bautista oyó hablar de las obras de Cristo estando en la cárcel y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú? Es una pregunta. ¿Eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? O es una pregunta doble, casi, ¿no? ¿Eres tú? ¿Debemos esperar a otro? Frente a esta primera parte marcada por esta pregunta y una segunda parte que me llamó la atención, marcada por la repetición de la palabra les aseguro. 2 veces dice Jesús eso. Les aseguro, escuchemos lo que él decía. Les aseguro que sí, dice, ¿fueron a ver un profeta? Les aseguro que sí. Primero, les aseguro. Y después, les aseguro, otra vez, que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Así que tenemos, por un lado, las dudas de Juan y por otro, las certezas de Jesús. Y miren qué interesante, ¿no? Hay como una suerte de, de ping-pong. Las dudas de Juan se refieren a Jesús. Las certezas de Jesús se refieren a Juan. ¿Me están viendo? Es como un espejo. Aquí hay preguntas, aquí hay certezas. Preguntas sobre Jesús y en Jesús certezas sobre Juan. Ahora bien, vamos a tratar de entender estas dudas de Juan. ¿Me siguen? Ajustense el cinturón, porque ahora vamos a tener que usar también un poco la imaginación. Juan el Bautista está en la cárcel. Imagínense, no una cárcel del siglo XXI como las nuestras, aunque yo no conozco todas las cárceles del mundo, pero conozco algunas cárceles de Argentina. Una mazmorra oscura, sin ventana. Imagínense, oscura, de piedra, porque la construcción en esa zona era de piedra, sin ventana, sin letrina, por lo tanto un lugar en donde las propias heces y los propios orines de los presos están allí. Pero no está sueltito para moverse con libertad, no, está con grillos en sus pies, en sus manos, duermen así, y con un grillo, voy a usar la palabra, en su cogote. Así estaban los presos de día y de noche en aquel tiempo. Por lo pronto, así que Juan el Bautista está no solo en una oscuridad exterior y en un tormento exterior, también de alguna manera su pregunta refleja otro tormento todavía más profundo y que podría llamarse el de la decepción. ¿Por qué? Porque él oye hablar de las obras de Cristo en la cárcel. Alguien le cuenta, a veces alguien le cuenta bien o alguien le cuenta mal. Ustedes saben, cuando alguien no puede ver, es vulnerable a los relatos mal intencionados que muchas veces pueden hacérsele. Mirá a ese Jesús, vos pensabas que ese Jesús te venía a liberar, ¿no? Mirá, Él está dando la vista a los ciegos, pero no está haciendo nada de lo que vos decías que iba a hacer. ¿Cómo? Sí, está dando la vista a los ciegos, está purificando a los leprosos, está haciendo oír a los sordos, está anunciando la buena noticia a los pobres. Vos habías dicho que Él venía con el hacha, Él era el Mesías del hacha, el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Juan Bautista tenía la idea de un Mesías que venía a hacer justicia de modo inminente.
cortando de raíz al pecado y a los pecadores. Evidentemente, si el Mesías viene a cortar de raíz al pecado y a los pecadores, ese Herodes que lo había metido preso por nada, por hablar la verdad, ese Herodes iba a quedar seguramente muerto por ahí. Él había dicho que el Mesías tenía la horquilla ya para hacer la separación del trigo con la paja. Tiene en su mano la horquilla, el bieldo, y va a aventar la parva de trigo para que se separe el trigo y la paja vuele. Y a la paja la va a quemar en un fuego inextinguible. Acuérdense esa palabra. Fuego inextinguible. Era el Mesías de fuego que venía a quemar a los pecadores y a los pecados. Claro, haciendo lo que está haciendo, a mí me va a dejar tirado en la cárcel. Por eso la pregunta, uno dice, es una pregunta, a ver, no es una pregunta simplemente de curiosidad, a ver una suerte de resolución de un teorema matemático. Es una pregunta existencial en el cual se le juega a él primero la liberación y hasta la vida. De hecho, vamos a ver que, lo voy a decir de una manera un poco salvaje, pero si Juan esperaba que Jesús lo liberara de las cadenas injustas que sufría, habría de quedar decepcionado. De hecho, Juan murió ajusticiado en la cárcel, con la pena capital por degollamiento. ¿Eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? ¿Y qué hace Jesús frente a esta duda de Juan? Respecto de lo que él había oído, Juan Bautista había escuchado, había oído hablar de las obras de Cristo. ¿Y qué hace Jesús con los emisarios de Juan? Le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes oyen y ven. O sea, les reafirma las obras de Cristo que Juan ya había escuchado. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciada la buena noticia, pero añade algo. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Esa es una palabra dirigida al corazón de Juan. Todo lo otro ya lo sabía, todo lo otro ya lo había oído. Jesús simplemente se lo reafirma, punto. Pero añade una bienaventuranza, feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Lo está invitando a Juan a decir, aunque yo haya anunciado respecto del Mesías, del Cristo, obras diferentes, acepto que en estas obras se está manifestando el verdadero Cristo que el pueblo de Israel esperaba. Es una invitación a la fe y a no quedar él enganchado, embretado en sus representaciones, las representaciones que él tenía respecto del Mesías y del ministerio del Mesías. Feliz aquel para quien yo no soy motivo de tropiezo, yo que hago caminar a los paralíticos, dar vista a los ciegos. Feliz aquel que viendo estas obras, oyendo estas obras, no tropieza en mí. Esto es la pregunta. La segunda parte es la seguridad. A las dudas de Juan, las certezas de Jesús. Fíjense que las certezas de Jesús se refieren a Juan. Hablando a la multitud, les dice, 3 veces le pregunta, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Qué fueron a ver? ¿Qué fueron a ver? 3 veces. Y hace preguntas retóricas al respecto. ¿Qué fueron a ver?
una caña agitada por el viento, es decir, a un veleta que se mueve según las opiniones políticas o según las conveniencias sociales. ¿Fueron a ver eso al desierto? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten así están en los palacios. ¿Qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y más que un profeta. Y ahí viene el primer les aseguro. Les aseguro que más que un profeta, Él es aquel de quien está escrito: mira que yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una vieja profecía. Fíjense que Jesús, en primer lugar, ante la gente que escuchó el diálogo de Él con los emisarios de Juan, reivindica simbólicamente a Juan como un profeta y como más que un profeta. Y no solo eso, hace algo más, hay un segundo les aseguro. Les aseguro que no ha nacido de mujer un hombre más grande que Juan. No solo es un profeta, no solo es el enviado, el mensajero previo al enviado, a mi mensajero delante de ti. El Padre le habla al Hijo diciéndole: mira que envío a mi mensajero delante de ti. Un eco, en esa profecía hay un eco de la Trinidad. Mira que envío a mi para prepararte el camino. Él es el que vino a preparar el camino del enviado definitivo del Cristo. Él es el que vino. Pero después dice algo también misterioso. En primer enigma era: feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Primer enigma, pero esta parte también termina con un enigma. Les aseguro que no ha nacido un hombre más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Ese enigma no está dirigido a Juan. De hecho, los emisarios de Juan ya no están. Están dirigidos a la gente. ¿Quieren ser ustedes miembros del reino de los cielos? ¿Y qué es ser miembro del reino de los cielos? Es hacer lo que Jesús le invitó a hacer a Juan. No tropezar en él. Aceptarlo en la fe. Mucha de la gente que estaba ahí estaba tal vez por curiosidad, vamos a ver si ligamos un milagrito, vamos a ver, a ver si todavía nos hace un truco mágico. Había de todo entre la multitud que rodeaba a Jesús, por supuesto. Habría gente que le prestaba su fe y otra que no. Pero está diciendo algo misterioso, ¿no? Aún naciendo de mujer, hay quienes, además de nacer de mujer, nacen por la fe, por la adhesión a Jesús. Y tal vez esta es la palabra que nos diga hoy. A ver, todos hemos nacido de mujer, todos hemos renacido en el bautismo, los que estamos acá, pero de alguna manera también ese nacimiento, ese renacimiento, se nos invita a renovarlo con ocasión de la renovación del nacimiento del Cristo. Nacidos de mujer, todos, nacidos en el útero materno de la Iglesia, todos los que estamos aquí por el bautismo. Saben que a la pila bautismal también se la llamaba el útero de la Iglesia, ¿no? Porque es el lugar donde renacemos por la fe y el bautismo. El Señor nos invita, primero, también a renacer y a verificar nuestras expectativas. Dos cosas. A Juan el Bautista lo invitó a rectificar sus expectativas mesiánicas. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Están alineadas con el ministerio y el misterio de Jesús? ¿Están alineadas con el ministerio y el misterio de Jesús? Mis expectativas.
O tal vez yo tengo expectativas un tanto secretas. Anteayer hablaba con un preso, en una situación de lo más exótica fue, porque estábamos en un pabellón y nos encerraron a mí con ellos en un patio. Bueno, vamos a rezar, chicos, los invité. Eran 3 y yo. Vamos a rezar un Padre Nuestro, rezamos un Padre Nuestro. Cuando abrí los ojos, uno de los 3 no había rezado. Dice, no, yo no creo, Padre. Bueno, contame, ¿qué pasó? Yo fui bautizado, tomé la primera comunión, fui confirmado, pero mi padrino se murió. Él era para mí todo, era más que mi padre, era todo, y se murió. El día que él se murió, yo dije, no creo más. Pero no, fíjense qué interesante es esto, él dijo, no creo más, pero después se cambió de Dios. Y no les voy a decir a qué Dios tenía tatuado en su pierna. Pero digo, fíjense, una expectativa tal vez legítima humanamente, no estoy hablando de tener expectativas extraordinarias o viste, yo quiero ser presidente, buah, qué sé yo, jodete, ¿no? Es un problema ser presidente, pero si querés, y si no soy presidente no creo más en Dios. Bueno, digo, expectativas. ¿Están alineadas mis expectativas? Porque Jesús no va a cambiar porque yo tengo expectativas no alineadas con el reino de Dios. Revisar mis expectativas, pero al mismo tiempo, este tiempo es también un tiempo de renacimiento, junto con el nacimiento del Mesías en Belén.